Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Saludos país, muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio. Esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano y de compromiso también con ese ideal latinoamericanista y caribeño que nos legaron desde Luperón, Betance, Hosto, Simón Bolívar, Martí y el propio Juan Pablo Duarte. Hoy, martes, tiempo de hablar de cultura y de política internacional. ¿Qué pasa en nuestro continente? ¿Qué pasa en el Caribe? ¿Cómo anda la situación en Venezuela, donde el horno no está para galletita, aunque haya chocolate? Allí la situación es difícil. Nos encontramos aquí que los venezolanos piden que se les facilite regularizar su estatus. Vamos a ver qué es lo que pasa con todas estas cosas, y tenemos un invitado especial para hablar de estos temas. La frase del día: la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Aparentemente el débil aquí es el pueblo y tiene la paciencia de marchar de verde permanentemente por las calles de Dios en este país. Y esa es su fortaleza, esa paciencia para luchar contra el robo, contra la corrupción y contra la impunidad. Y ahí habría que agregar muchas cosas y luchar contra la prepotencia de los que se enseñorean en el poder para llevarse lo que no es suyo y que es de este pueblo. Y entonces la impaciencia de los que están en el poder, que no encuentran qué hacer, es su debilidad. Por eso dice don Reinaldo Pared Pérez que van a salir a las calles. Que salgan, es su derecho. Ellos también son dominicanos, malos dominicanos, pero dominicanos al fin y al cabo. Y además, lo peor, que se sienten dueños del país. Es una frase de Kant que queríamos compartir. Abrimos la agenda, por supuesto, en el día que corresponde, y nos encontramos con esta frase: la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Parece una contradicción, pero no lo es. No lo es. Porque los pueblos, cuando tienen que resistir la brutalidad de los que están en el poder, o la represión, o la falta de libertad, se arman de una paciencia porque saben que la lucha contra el poder es una lucha difícil. Porque las mieles del poder atraen a la gente y los que están ahí no quieren soltar. Y además entonces tienen un ejército, tienen una policía, tienen toda una estructura de poder, de represión, porque el Estado se caracteriza por eso, por ser un ente represivo de una clase sobre otra. Y no quiero meterme ahora en los clásicos del marxismo. Pero bueno, era la frase del día. Que los morados van a la calle, que vayan, tienen ese derecho. Ya se encontrarán allí ellos de morado y el pueblo de verde. ¿Quién encabezará la fiesta o la participación en las calles de los morados? Reinaldo Pared, Félix Bautista, Leonel Fernández, Danilo Medina. Salgan, salgan, y en las calles nos encontraremos. Nosotros con la paciencia del débil, tranquilo, firme, resistiendo. Y ya ustedes vendrán con lo que ustedes saben hacer, su prepotencia, su arrogancia, porque claro, tendrán los aparatos represivos del Estado, cuerpos armados, policía, a su servicio, pero no hay problema. Este pueblo está decidido. Ayer, por ejemplo, 18 personas tenían incluso el permiso para una protesta pacífica, darle 7 vueltas al Palacio Nacional
y le metieron más de 300 policías y le impidieron hacer la actividad de protesta. ¿O es que acaso aquí no hay democracia? Desde mi punto de vista, aquí hay democracia, democracia relativa, por supuesto. Otros hablan de dictadura, de partido. Yo no hablo de esas cosas, pero de que hay represión cuando un sector del pueblo o todo el pueblo o una buena parte del pueblo se lanza a las calles y acorralan como han tenido acorrado tanto a Leonel como a Danilo. Y hay otros que no se atreven a sacar la cabeza. Y no me diga usted que estoy pensando en Hipólito Mejía, y es verdad, pero son de las cosas. Danilo Medina dice: mantendré firme el timón y nadie me desviará. ¿Cuál timón, Danilo? El timón de la corrupción, el timón de la impunidad, porque ahí está la impaciencia del fuerte. No soportan que le digan que ellos son corruptos, prohijadores de corrupción, y además que son los que han impulsado ese blindaje en las altas cortes para garantizarse ellos mismos la impunidad. Pero son de las cosas. Recuerden que Abraham Lincoln dijo en su momento, siglo XIX, 1868, 1875, por allá, no preciso exactamente el mes en que dijo, mes y año en que dijo esta frase: se puede mantener a un pueblo parte del tiempo en la ignorancia o bajo el dominio. Se puede mantener a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede mantener a todo el pueblo todo el tiempo bajo un régimen de sojuzgamiento, bajo un régimen tiránico, bajo la ignorancia. No es posible. No estoy haciendo la cita textualmente porque me ocurrió así rápidamente y no lo tenía así previsto, pero es un poco la idea. No es posible someter a un pueblo todo el tiempo. Usted puede someter a todo un pueblo parte del tiempo, o a parte del pueblo parte del tiempo, pero no a todo el pueblo todo el tiempo. Y este pueblo está cansado de la corrupción de ustedes. Pero no digo de ustedes los morados, digo de ustedes los colorados, digo de ustedes los blancos, porque los tres son los mismos. Los tres son los mismos. Diferencia de matices, uno más intolerante que otro, pero los tres corruptos. Ahora, los morados han llegado a niveles ya alarmantes. Porque incluso los blancos, cuando estuvieron ahí, no se blindaron judicialmente, porque los blancos no saben gobernar, se tumban ellos mismos. Entran en una garata con puño, como decíamos cuando éramos carajitos que jugábamos bola, en Dajabón decimos belluga, la garata con puño, la coca, y los blancos tienen ese problema, por eso nunca han podido permanecer más de 8 años en el poder, y aquellos 8 años, 78-86, fueron desastrosos. Si hubieran gobernado bien, todavía estuvieran en el poder, porque tenían una cantera de líderes, pero son como gallos locos. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de estas cosas cuando tenemos un invitado para hablar de lo que pasa en Venezuela, donde el horno no está para galletitas, aunque haya una taza de café o haya chocolate. Y en el país hay unos venezolanos que yo no sé a quiénes responden, debe ser por supuesto a Capriles o a algo así, o simplemente son venezolanos, que le están pidiendo al gobierno que le facilite regularizar su estatus. Y ellos dicen que son la segunda población migrantes en la República Dominicana y aducen un número de 19.000 venezolanos en el país. Pero aquí hay cerca de 60.000 cubanos. Entonces la segunda población debe ser los cubanos, no los venezolanos. Pero bueno, son de las cosas. Con nosotros aquí don Tomás Ramos para conversar de política internacional y sobre todo de Venezuela. Tomás hace parte del Comité Dominicano de Solidaridad con la llamada Revolución Bolivariana de Venezuela, con ese pensamiento de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Yo no sé si se puede hablar de un pensamiento de Nicolás Maduro, salvo que Nicolás Maduro se adscriba al pensamiento de Hugo Chávez o de Simón Bolívar. Don Tomás, saludos, me alegra que esté con nosotros aquí en Voz para el Cambio. Yo siempre como que se la pongo dura y difícil. Yo le picho adentro a usted como pichaba Pedro Martínez, así afeitando a los bateadores.
Lo que pasa es que se enculillaban los bateadores con Pedro Martínez. Claro. Pensaban que le iba a dar un de gol. sí, Pero no, te tiraba la primera adentro para asustarte, para asustar. y lo otro venía. para que abandonaran el plato. Pedro Martínez no era fácil. No, no era. ¿O no es fácil? No, sí, ahí. Toma Venezuela. Tú ahorita decías algo interesante en la frase aquella, que tú decías que el pobre, su virtud era la tranquilidad, el meditar, el esperar. Real, es verdad. Esa es su arma. Y el rico, con esa velocidad que le pone a las cosas, su virtud es, en otra palabra, hacer lo que están haciendo, lo desagradable. Eso está pasando hoy en día en Venezuela. Venezuela es un país que en estos momentos es la punta de lanza del proyecto humano más acabado y más profundo que ha podido existir en lo que va transcurriendo de tiempo al ser humano. Por primera vez en la historia, un país crea las condiciones y se realiza una asamblea constituyente en donde 545 personas de diferentes sectores, de diferentes puntos, van a dictar por 2 años lo que ese país tiene que hacer. Eso no es fácil, en donde cuando se da a conocer que ese ser humano de abajo, de la catacumbe, como dice Maduro y decía Chávez, tiene la posibilidad, capacidad, potencia, unidad, acción de hacer lo que realmente ese país y el ser humano necesita. Imagínate, ahí están representados lo que aquí le llaman minusválidos, que no son más algunas personas que tienen algún tipo de incapacidad. Usted está hablando de la Asamblea Nacional Constituyente. De la Asamblea Se aprobó hacer una asamblea. Todavía no se han electo los 545 representantes que conformarán esa Asamblea Constituyente. No, ya está todo listo. Ya se juramentaron, sí, ya está, se juramentaron. Además de eso, ya comenzó ¿Por cómo lo eligieron? Con el voto directo, y además de directo, ¿cómo le llaman? No así abierto, sino como unas elecciones sencillas. Tú vas y votas, y esos personajes que fueron esta vez, creo que llegaron a... Primero eran como 60.000. ¿Y a partir de cuando empiezan a sesionar como Asamblea Constituyente? Ya, a partir de la semana pasada. Eso implica que la Asamblea Nacional establecida queda disuelta. Es que ya ellos mismos se disolvieron al no acatar lo que el Tribunal Supremo de Justicia dijo que tenían que hacer, que es que ellos están sesionando con 3 supuestos legisladores que son fraudulentos, y hasta que ellos no saquen esos personajes de ahí y vuelvan otra vez al caudal de la ley, que siguen en desacato. Pero si ellos sacan ahora a esos 3 legisladores, entonces van a sesionar válidamente, ¿y qué pasa con la Asamblea Nacional Constituyente? Lo que pasa es que la Asamblea Nacional Constituyente es un poder de... Paralelo. No, está por encima hasta del Ejecutivo. Lo que esa Asamblea Nacional decida, nadie puede objetarla, ni siquiera el presidente. Donald Trump, sí. No, pero ese es el presidente del mundo. Yo estoy hablando presidente de Venezuela, porque realmente él se cree que es un presidente, él es el presidente del mundo. Grosso error. Pero sin embargo, la Asamblea vigente en Venezuela, la Asamblea Nacional, va a seguir sesionando. Sus actos y determinaciones no serán válidas. Es que son nulas hasta que ellos no cojan el camino que el Tribunal Supremo de Justicia le dijo que tenían que hacer. Ellos siguen en desacato. Además, esa es una arma que el amigo Trump le ha impuesto a estos diputados, de que siempre estén en beligerancia con los demás poderes. Mira, por ejemplo, el caso de la ex fiscal, que también era de ese poder, eran la tercera o la primera, son 3 poderes que tienen ese tipo de poder. Mira todas las barbaridades que vino cometiendo. Anoche, en el caso de Venezuela, Tomás, la Procuraduría Fiscal General, lo que sería aquí el Procurador General de la República, ¿lo designa el presidente, el Ejecutivo, o es el electo? Todo eso es electo. Todo eso es electo. Entonces el presidente no puede destituirla.
Es que el presidente no fue quien la destituyó, el que la destituyó fue el Tribunal Supremo de Justicia, que está por encima del poder de la justicia. ¿Y quién elige al Tribunal Supremo de Justicia? Precisamente todos los demás poderes. Ellos hacen ternas de la gente que creen que pueden hacer eso, entonces se van a votación entre todos ellos y se selecciona entre esos poderes que están ahí, quiénes son los que están en capacidad de poder asumir ese puesto. ¿Usted cree que está trancado el juego en Venezuela? No, ya el juego hace rato ya estaba trancado hasta tanto Maduro, entendiendo los momentos difíciles que ha venido pasando ese proceso revolucionario bolivariano, entendió de que solo el pueblo salva al pueblo. Aparece, y como él tiene la potestad de crear las condiciones para que se cree la constituyente, poder constituyente de el propio pueblo, la mandó hacia el Consejo Nacional Electoral. Mire, me salió ahora la frase que yo quise pronunciar ahorita de Abraham Lincoln. Se puede engañar a todo el pueblo un tiempo o parte del tiempo. Se puede engañar a parte del pueblo todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Ahí recordé la frase de Abraham Lincoln. Y eso es tan así. Ahora en las elecciones pasadas, si ustedes ven los videos que aparecieron. ¿En cuáles elecciones? ¿La de Venezuela? En la de ¿Elecciones de la cuáles? constituyente. ¿La de diciembre pasado? No, la de la constituyente. Pero el poder electoral que validó, que organizó los comicios de diciembre pasado, donde la oposición ganó, esa misma, fue el mismo que organizó lo de ahora. Exactamente. Entonces lo de diciembre era válido, lo de ahora no. Claro, porque esa es una política que siempre ha tenido la derecha venezolana. Nunca ha reconocido su derrota. Y de 21 procesos electorales, solamente han ganado 2, que son los que ellos reconocen. Cosas de la vida. Cosas que tú dices, bueno, sí, pero no. Bueno, ahí está. Pero mira, un detalle, para que tú veas eso que tú dices, de que el pueblo tiene la capacidad de resistir, de estar tranquilo. Pero en el momento que tiene que hablar, habla. ¿Y de qué manera habla? Tú te imaginas lo que es un pueblo en donde habían pequeños sectores, pequeños sitios en donde no dejaban salir los electores, lo trancaban, lo amenazaban para que no fueran a votar. Todo lo que esta gente hicieron. Hay una parte de un video en donde se ve la gente cruzando ríos porque los paramilitares colombianos que lo pasaron, que están en Venezuela, sí, a tiro limpio no lo querían dejar pasar. Y ellos tuvieron que bordear río, pasar río crecido, y ellos decían: los chavistas somos alegres, los chavistas vamos a votar, los chavistas tenemos que quitar esto porque queremos la paz, no queremos la guerra. Fueron más de 100 días en donde murieron asesinados más de 100 gente. O sea, es increíble. Ese pueblo dijo: no queremos la paz, no queremos la guerra. Y mira con la facilidad que ellos fueron allí, depositaron su voto, lo que pudieron. Más de 8.889.320. De que en Venezuela hay una dictadura. Yo no sé, es una dictadura como muy atípica, porque la oposición se manifiesta, se moviliza, toma control de determinados edificios, anda con bomba y con pechera, y pueblo, sí, claro. Tiene el control de los medios de comunicación. La mayoría, más del 80%. Ahora saltaron un cuartel militar unos civiles, vestidos de chaleco, y murió uno en el intercambio de disparos porque ellos tiraron y se llevaron las armas. Llevaron pero parte de las armas. Hicieron preso a 10 y no lo fusilaron. Si eso ocurre en Estados Unidos, lo fusilan de una vez, o si ocurre aquí, pero o en cualquier otra parte del mundo. Eso ocurre cruzando la frontera de Venezuela a Colombia, y tú puedes estar seguro que lo hubieran asesinado. Seguro lo hubieran asesinado. Es que en Colombia es un estado terrorista. Totalmente. Encabezado por Juan Manuel Santos. Claro. Yo no entiendo cómo Timocheco llegó a ese acuerdo con Juan Manuel Santos, pero bueno, son cosas de los colombianos. Yo te decía ahorita de cómo esa gente desafiaron todo. Desafiaron paramilitares, desafiaron aquellos francotiradores y fueron a votar. Incluso se creó el famoso poliedro en Caracas, que era un sitio en donde no dejaban votar por presiones, por amenazas, por matar gente, la oposición. Y ellos
todos los obstáculos lo lograron. Todos cruzaron río crecido, ancianitos, incluso en ese poliedro amanecieron gente que tenían que votar en un sitio y la oposición dijo que no, que ahí no se iba a votar. Quemaron 150 y pico de urnas. Eso no se contabilizaron. No, lo que pasa es que inmediatamente pasó eso, ya tenía una respuesta dada al Consejo Nacional Electoral, la llevaron a otro sitio. Tomás, vamos a una brevísima pausa para que hablemos de la situación de violencia que hay en Venezuela y de dónde viene la violencia y cuál es la respuesta del Estado. Porque eso nos permitirá ver si hay o no hay una dictadura en Venezuela y qué tipo de dictadura. Es lo que se ha dicho, ¿verdad? Claro. Señor director, disponga usted de la cámara y vamos a una brevísima pausa. Y usted, por favor, no se nos mueva, que seguimos aquí con Tomás Ramos hablando del tema de Venezuela. Vamos a la pausa. Muchas personas evacúan 1 o 2 veces por semana y hasta menos. Y piensan que están bien, porque siempre han sido así toda la vida y lo aceptan como algo normal. Grave error de graves consecuencias. El estreñimiento produce o empeora los siguientes problemas de salud: colitis o inflamación del colon, úlceras, hemorroides, divertículos, pólipos, mal aliento, dolor de cabeza, acné, infecciones vaginales, infecciones del riñón, infecciones diversas, congestión del hígado, vientre abultado y obesidad, artritis, dificultad para dormir, hipertensión, cálculos renales y biliares, mala memoria, desinterés o impotencia sexual, caída del pelo, mal olor en los pies, manchas en la cara, quistes, fibromas, dificultad para concebir, cistitis, infección de la próstata, envejecimiento, defensa baja y hasta cáncer. Puricolon. Si usted tiene dificultad para evacuar sus intestinos todos los días, es porque padece de estreñimiento, que es la causa de múltiples trastornos de salud, como dolores de cabeza, mal aliento, problemas de la piel, infecciones y hasta cáncer. El estreñimiento. De nuevo con ustedes aquí Alfonso Torres, soy en su espacio Voz para el Cambio, conversando en esta ocasión, en esta oportunidad con don Tomás Ramos, un hombre militante de la solidaridad en la República Dominicana y quien da seguimiento a lo que ocurre, a lo que acontece en Venezuela. Tomás, te quiero invitar para que veamos rápidamente algo que aconteció en términos de la violencia que hay hoy en Venezuela en un recinto militar, creo que en el de Carabobo. Vamos a ver las imágenes para que Tomás nos explique entonces qué es lo que se mueve alrededor de todo esto. Arriba, señor director, con el video. Muy buenos días, patria de Bolívar y de Chávez. Muy buenos días, Venezuela. Estamos acá en la 41 Brigada Blindada, en Naguanagua, Estado Carabobo. Júbilos de alegría, júbilos de triunfo, porque volvió a triunfar la paz. Hemos sido objeto de un ataque terrorista, paramilitar, mercenario contra la paz. Pero nos encontraron como un solo puño, como un roble, unidos por la patria. Nos encontraron así. Y la canalla nuevamente fue derrotada. Recuerden que la patria quiere estar en paz. Recuerden que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la patria también y le ha mantenido en paz a esta Venezuela heroica que se manifestó este 30 de julio con el voto soberano, eligiendo su Asamblea Nacional Constituyente soberana. Y es así como hemos llegado hoy aquí, pues,
en donde encontramos a un grupo de paramilitares que, aprovechando las condiciones del momento, nos asaltaron, pero inmediatamente fueron repelidos, fueron derrotados. Bueno, seguimos. Ahí vimos el pronunciamiento que hizo un jefe militar, el de este departamento militar ahí de Carabobo, donde fue objeto de un ataque. Ellos dicen que terrorista. Tomás no dirá si fue terrorista o fue militar, porque parece que con los detenidos, que son 10, son civiles la gran mayoría, y sobre todo paramilitares. Tomás Ramos, hay una situación de violencia muy fuerte, muy grave en Venezuela, y hay mucha desinformación, y entonces nosotros tenemos que hacer una contribución para ver lo más objetivamente posible, sin apasionamiento, lo que está aconteciendo en Venezuela. Este hecho militar, violento, de ataque a un recinto militar, como para presentarlo si fue un levantamiento de un destacamento militar o de una fortaleza, y plantearse todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa, Tomás? ¿Cuál es la lectura que se hace desde República Dominicana, Tomás Ramos y el Comité de Solidaridad con Venezuela sobre estos hechos? Mira, si uno se ubica cómo procede o cómo ha venido procediendo hasta ahora los Estados Unidos, fundamentalmente en países en donde ese método ha tenido efectos muy positivos para ellos, caso de Libia, caso de Irak, el caso de Siria ahora mismo, incluso son tan bárbaros que, como tú sabrás, en Libia montaron un espectáculo de una ciudad en la que ahí prácticamente habían derrocado a Gaddafi, y salió con grandes actores y grandes cosas. Eso hicieron ellos incluso en este escenario de ese cuartel que fue asaltado por terroristas. Incluso sale un video en donde eso fue hecho en Miami, en donde se está hablando de un levantamiento del pueblo y de un levantamiento de militares. O sea, son lo que uno dice el plan, la guía de ellos hacer de un país lo que crean y lo que le interese. Por ejemplo, esos militares que supuestamente eran militares, la mayoría eran civiles contratados por la oposición. Había un militar, un ex militar, que hacía ya 3 años de que había sido expulsado de la Fuerza Armada, que emigró hacia los Estados Unidos y estaba precisamente en Miami. Con esa acción, ellos lo que han tratado de intimidar ese gran poder que el 30 de julio se creó, que fue la Asamblea Nacional Constituyente, diciendo que ellos pueden penetrar en cualquier tipo de fortaleza y hacer de lo que ha venido haciendo hasta ahora la MUD, de ese pueblo, una carnicería. ¿Qué sucede? De que eso ya demuestra la gran debilidad que tienen ya ese Trump dirigiendo junto con la CIA, junto con países como Colombia, como el caso de México y otros que se han plegado a la voluntad de Trump, diciéndole al mundo de que ellos van a seguir con la violencia en Venezuela y que por esa vía ellos van a lograr lo que no han podido lograr por las elecciones. Entonces, ahí lo que hubo fue sencillamente un grupo de civiles y paramilitares vestidos de militares asaltando un cuartel que tenían dentro de él una persona que ya la están buscando, que le abrió la compuerta y ellos penetraron y se llevaron una parte de las armas de ese cuartel. Resultado, un muerto, 10 presos, y ya comienzan las confecciones, que de ahí se le va a dar seguimiento para que se sepa quiénes fueron los que le pagaron a esos mercenarios para hacer lo que hicieron. Ahora bien, la violencia, decía Alfonso, precisamente con la violencia hasta ahora es que los imperios han hecho todo lo que han podido hacer. Lo más sencillo, en estos días, creo que ayer, antes de ayer, se estaba conmemorando las bombas que tiró los Estados Unidos en el
finalizando la Segunda Guerra Mundial, en Nagasaki, de que se habla de una bomba, no fueron unas cuantas las bombas, precisamente la violencia, la muerte. Ese es uno de los aparatos o una de las medidas que los imperios han creado para hacer lo que ellos crean y quieren en los países que ellos creen conveniente que te pueden hacerlo. Venezuela le ha salido una situación en la que muy difícil ellos van a lograr por la violencia un cambio de estado. Hablan de que Venezuela es un país en donde el dictador, a donde hay una dictadura, están haciendo lo que crean conveniente. Pero sucede que en qué dictadura en 18 años han habido 21 elecciones. ¿En qué dictadura, en esas 21 elecciones que han ganado dos la oposición, se le entrega ya a los 2 o 3 minutos, el presidente le habla al país y acepta la derrota? ¿En qué dictadura del mundo un país, un gobierno que ha entregado 1.700.000 viviendas? ¿En qué dictadura del mundo hay la cantidad de médicos, la cantidad de hospitales dándole la medicina gratuita? Puede ser una dictadura. Lo que pasa es que precisamente los gobiernos de los Estados Unidos, cuando no ha podido lograr por las vías que ellos creen convenientes, lo que quieren siempre ese país es una dictadura. Tenemos el caso de Cuba, a 90 millas de ellos, ¿cuántos años de bloqueo tienen? Y hubo una intervención en la que en menos de 72 horas, Fidel en ese momento, tomando la batuta, la liquida. Y todavía, ese país mira cómo se mantiene. Mira Barack Obama lo que hace. Él admite de que fue un error bloquear a Cuba, pero Cuba sigue bloqueada. Ellos dicen que van a cambiar de táctica, pero para derrocar la revolución cubana. Entonces, en Venezuela, ellos han venido con ese guión de 100 y pico de días, en donde han muerto más de 100 personas asesinadas por la dirección de ese gobierno de Trump y la dirección de esa oposición venezolana, y que ahora, ayer surge precisamente de la Mesa de Unidad Democrática, que dicen que ahora su próximo paso es ir a las elecciones en diciembre de lo que son las gobernaciones. Tú te preguntas, pero esos 100 y pico de días de disturbio, de asesinato, de quemando seres humanos, quemando negocios pequeños, grandes, acabando con todos los árboles, con todas las cosas, vienen ahora con su carita limpia a decir que ahora lo que van a hacer es ir a las elecciones. Imagínate que ellos decían que no ha habido una elección que haya ganado el chavismo en donde no han sido fraudulentas y todavía no han presentado pruebas. Y que hoy en día, murieron 100 y pico de gente, eso no tiene que ver, eso son cuestiones colaterales. Ahora vamos a ir a luchar para las elecciones de los gobernadores. ¿De qué bando son los muertos, de los 100 y pico? ¿Quién propicia esta Anoche muerte? Decía Tarek Aizami algo interesante, que él es hoy en día el representante de la justicia ya, que era lo que lo hacía ¿cómo se llama esta muchacha? Ortega. Él decía que de los 100 y pico de gente que fueron asesinados, más de 30 no estaban en la movilización. ¿No estaban? ¿Accidentales? ¿O asesinatos? Asesinatos. Es algo que tú dices, pero ¿qué pasa? De los asesinados de allá, él dice que más de 20 jóvenes fueron asesinados por lo mismo que estaban en la calle. Tomás, aquí hay muchos venezolanos que han llegado y uno lo ve vendiendo arepa y juguito de limón en las calles, en las estaciones de gasolina, pero sin embargo se le ve el rostro que no son jóvenes o ciudadanos cualquiera. Tú le ves que son gente que tienen unas condiciones económicas, sociales, gente profesionales, económicas incluso, porque el físico de una persona dice cuáles son sus condiciones de vida. Entonces, como que no son migrantes económicos. Mira, son muchos los métodos que se están usando ahora, bien sofisticados. Además llegan aquí, están establecidos. Claro. Porque no llegan aquí abajo un puente.
alguien lo está esperando, Exacto. como que alguien invierte en ello. Si tú te Tengo das, esa percepción. si tú te das cuenta de una cosa, vamos a suponer que yo vaya a vender jugo de limón. Llevo una cubeta, llevo 2 cubetas, hago el jugo de limón, lo vendo, lo hago todos los días. Eso me va a dar a mí la posibilidad de yo andar en jipeta, de andar con los tenis último modelo, de andar. Uno se da cuenta que no, son personas pagadas y mandadas para espiar, para crear las condiciones de cuando hay un grupo de gente a hablar mal de Venezuela contra el presidente Maduro. Entonces, eso es lo que están haciendo, y no solamente en este país. Los venezolanos ahora mismo, ese tipo que es un poco la clase media, está diseminada en lo que es América Latina y el Caribe entero. Si tú vas a otro sitio, ellos están haciendo lo mismo. Si no venden el jugo de limón, te venden la arepa, te venden aquello. Si están luchando contra el chavismo o contra Maduro desde fuera para no llevar el pellejo adentro. No solamente eso, es que ya se está con claridad de que la patria grande se está construyendo. ¿Cuál es la patria grande? América Latina y el Caribe. Eso de que José América Morena. Exactamente, eso mismo, a eso De digo. todas maneras, don Tomás, el tiempo como que se nos va, pero yo quisiera plantearle un escenario bien difícil que yo veo para Maduro y la revolución bolivariana. El imperialismo, y cuando digo imperialismo digo Estados Unidos, los sectores de poder en Estados Unidos, ese sector industrial de las armas, del capital financiero internacional, lo que quieren el petróleo de Venezuela y otros minerales, han dicho no más chavismo, no más Maduro, y están decididos, determinados a sacar a Maduro del poder. ¿Usted cree que el pueblo de Venezuela podrá seguir resistiendo y vencer a esa actitud agresiva del imperialismo? Porque no solo con Donald Trump, eso empezó con Hillary Clinton y Obama, claro. Y están los Bush, que son gente del petróleo, detrás de todo esto. Es el monopolio del petróleo es el que está dirigiendo esa lucha contra la revolución bolivariana. Pero el pueblo le dio una respuesta el 30. El pueblo le dijo, por aquí es que vamos. Mira, se votó 8.089.320 personas. ¿Y qué representa eso porcentualmente de los electores? El 42%. No es mayoría, no es mitad. Lo que pasa es que si tú te das cuenta, generalmente en Venezuela un 30% no vota. Hasta ahora en todas las elecciones no vota. Tú dices, bueno, entonces de ese 70%... Pero igual aquí el 30% no vota. Pero te estoy diciendo que precisamente de ese 70% que hasta ahora ha sido más o menos la continuidad en las elecciones en Venezuela, el 42% votó. Pero hay un dato mucho más importante. Se dice que con el cerco que ellos se le pusieron a algunas ciudades y algunos sectores en Venezuela para que no fueran a votar, se pudo haber votado de 10 a 12 millones de electores. Lo que pasa es que no pudieron votar, no lo dejaron votar. Allá trancaron barrios, incluso ponían candados o soldaban edificaciones para que no se saliera. Usted me le sacó el cuerpo a la pregunta sobre el imperialismo y el acoso contra Venezuela. Ahora y la determinación de sacarlo. Ahora voy. Lo que te quiero dejar dicho que es imposible que lo saquen cuando un pueblo, como ya lo dijo el 30 y lo va a seguir demostrando, está en disposición de enfrentar no solamente al imperio norteamericano, a lo que queda de otros imperios, pedacitos de imperio en Europa. A todos juntos pueden ir allí y no hay posibilidad de que puedan hacer más nada de lo que están haciendo. Están siendo derrotados y van a terminar de ser derrotados. Cuba, ¿cuántos años tiene a 90 millas de los Estados Unidos y no han podido? Con 12 millones de habitantes ahora. Cuba era Fidel, Maduro no es Fidel ni es que nada. Ya no se está hablando de Fidel ni de Maduro, sino de los pueblos. Es que tú tomas ahora mismo los sitios en donde la derecha está arreciando, que Brasil, Argentina, Paraguay, Honduras, y todos esos presidentes están contra Maduro. Exacto, pero los pueblos están a favor de Maduro. Hablemos de eso rápidamente, Tomás. La solidaridad de América Latina con Venezuela, porque no es con Venezuela como país, es con ese proceso revolucionario. Correcto. Porque la oposición también es Venezuela. Sí, claro. La solidaridad de los pueblos de América Latina con el proceso bolivariano. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, yo soy parte de esa manifestación. Aquí habemos un comité de solidaridad con la revolución de Venezuela. ¿Es representativo ese comité? Sí representa.
parte de la sociedad. Moviliza. Bueno, estuvimos 10 días frente a la embajada de los Estados Unidos solidarizándonos con ellos. Tenían un campamento, la policía fue y se lo desmanteló. Se lo llevó, no sé si habrán aparecido todas las carpas que estaban ahí, intentaron que no nos podíamos parar ahí adelante, y con todo y eso duramos 10 días en solidaridad. Eso es, y además el pueblo se dio cuenta de que habemos personas aquí que estamos en disposición de todo por esa revolución bolivariana, pero eso está pasando en todos los países. ¿Y cómo ese comité dominicano valora la actitud del gobierno que todavía no se ha alineado con estos países como Argentina, los presidentes? Sí. Que ha sido un poco más cauto, aunque el canciller de la República Dominicana ha manifestado ahí unas preocupaciones con el tema de Venezuela, y cualquiera cree que de repente República Dominicana arremeterá contra Maduro y ese proceso, en términos institucionales como Estado, ¿no? Mira, lo que pasa es que el mundo del capitalismo, el dinero es la proporción de las cosas buenas y malas, entre comillas, que se pueden hacer. ¿Qué le está ofreciendo y qué le está dando Venezuela a este gobierno, a República Dominicana? Una refinería que el 51% de los beneficios es dominicano y el 49% de ellos. ¿Cuántos barriles? Pero ya República Dominicana le compró los intereses a Venezuela. Yo no sé si cogió un préstamo y lo compró, y lo porque compró, el gobierno venezolano se lo ofreció a un precio más barato. Más barato. Pero claro, ¿pero qué pasa? ¿El petróleo de dónde viene? Dijo Felucho que aquí hace como 3 meses que no se recibe petróleo de Venezuela. Claro, con la baja que ha habido del petróleo y el consumo, que aquí sí se ha incrementado, ellos pueden sostener eso hasta ahora. Pero que ellos saben que lo que le ofrece Venezuela no se lo va a ofrecer nadie. Porque incluso Barack Obama se reunió con el CARICOM. Usted sabe una cosa, Tomás, finalmente, porque el tiempo se nos fue. Me he encontrado mucha gente de pueblo, sin niveles culturales o políticos, de intelectuales o académicos, que dicen que hay que respaldar a Venezuela, porque Venezuela estuvo allí solidariamente con Juan Pablo Duarte, que Duarte, cuando tuvo que irse al exilio, Venezuela lo acogió como un hijo. Y me ha sorprendido esto, que gente humilde de pueblo tengan este argumento político en términos históricos para expresar la solidaridad con ese proceso revolucionario venezolano. Pero si el día que murió Chávez, la intención mía era como medio acongojarme. Yo salí al pueblo, el pueblo lloró. Ese pueblo de abajo, la catacumbe, lloró. ¿Es que lloran también a Peña Gómez y a Balaguer? No, pero Peña Gómez ha hecho. Yo no vi que lloraron a Juan Bosch, pero a Peña Gómez y a Balaguer sí lo lloraron. Quizás porque los del PLD no son tan fanáticos, quizás. Y no, y además que ¿Usted cree? Que a Juan Bosch lo fueron aislando. De manera tal de que ya Bosch, ¿qué era Bosch para el PLD? Algo que podía crearle problemas. Toma de eso ahí, que terminamos con el tema de Venezuela y el tiempo se nos fue. Deja a Juan Bosch descansar tranquilo en su tumba, que sus discípulos lo han negado. Basta. Vamos a la pausa. Muchas gracias, don Tomás Ramos, por estar con nosotros aquí en este martes que hablamos de política internacional, compartiendo así una visión. Queríamos una visión de Latinoamérica, pero bueno, nos quedamos en el tema de Venezuela, que es donde el horno está más caliente. Gracias, Tomás, y no se nos pierda, por favor. Regrese de vez en cuando para que abordemos tanto el tema de Venezuela, el curso que llevan los acontecimientos, como otros temas de América Latina. ¿Qué pasa por Uruguay también? El Uruguay de Pepe Mujica, ¿qué ha estado pasando? ¿O qué pasa con la OEA, que no hablamos de esas cosas? También, sí, gracias, don Tomás. A usted no se guarde ahí, que continuamos aquí con Jacinto Ascensión. Y posteriormente, un joven de la organización Juventud Duartiana va a estar con nosotros también compartiendo algunas ideas, algunas reflexiones en este programa especial de los martes. Vamos a la pausa.